Crecí con las películas de los 40 y 50, y esas historias me enseñaron que el cine podía ser más grande que la vida misma. Esta frase de Steven Spielberg no es solo una declaración, es el latido de su alma como director. En esas matinés en blanco y negro, en las épicas de capa y espada y en los dramas que llenaban las pantallas de posguerra, encontró la chispa de algo inmenso, la idea de que el cine no solo entretiene, sino que transporta, emociona y eleva. Ese niño que soñaba con los clásicos de Hollywood se convirtió en un creador que, película tras película, nos ha demostrado que lo más grande que la vida no es solo un recuerdo del pasado, sino una promesa que él sigue cumpliendo. Steven Spielberg vino al mundo en Cincinnati, Ohio, en 1946, en plena posguerra, cuando el cine aún reinaba como rey de los sueños colectivos. Desde pequeño, el séptimo arte lo atrapó. A los 12 años, armado con una cámara Super 8 que sus padres le regalaron, rodó su primer cortometraje, Escape to Nowhere, una aventura bélica inspirada en las épicas de los 40 que veía en la pantalla grande. Durante su adolescencia no paró. Con amigos y vecinos como actores, seguía tejiendo historias caseras que ya destilaban esa chispa de grandeza. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Varios premios en festivales locales empezaron a susurrar que aquel joven tenía algo especial. Eventualmente, esa pasión lo llevó a la Universidad Estatal de California, Long Beach, donde pulió su oficio. Aunque nunca terminó su grado, el destino tenía otros planes. El salto a Hollywood no fue un cuento de hadas. Spielberg era un talento que destilaba pureza, pero desconocido, un soñador sin contactos en una industria feroz. Sin embargo, su tenacidad encontró una grieta. En 1971, Universal le dio la oportunidad de dirigir El Diablo sobre Ruedas, un telefilm que destilaba puro Hitchcock en cada fotograma. Con un presupuesto mínimo y un camión como villano, Spielberg convirtió una carretera solitaria en un duelo de suspense que dejó a todos boquiabiertos. Ese éxito inesperado le abrió las puertas de la industria, y pronto llegó su debut en la gran pantalla con Loca Evasión en 1974. No fue un taquillazo, pero su mezcla de tensión y humanidad, con ecos de las road movies clásicas, empezó a tallar su nombre en el mármol de Hollywood. Aquel soñador ya estaba dejando su huella. Pero más allá de esos primeros años en la carretera y el celuloide, lo que define a Spielberg es cómo transforma esas influencias tempranas en una técnica propia, profundamente enraizada en el cine clásico. Steven Spielberg es un auténtico maestro en la técnica cinematográfica, y su genialidad brilla especialmente en cómo rinde homenaje al cine clásico. Por ejemplo, en la saga de Indiana Jones recurre a planos secuencia largos y llenos de dinamismo, que nos transportan directamente a las trepidantes aventuras de los años 30 y 40, como los seriales de matiné que él mismo devoraba de niño. Piensa en esas persecuciones imposibles o en los climas cargados de tensión. Son puro espíritu de directores como William Whitney o incluso de las épicas de Cecil B. DeMille, pero con el pulso moderno de Spielberg. Además, su uso magistral de la iluminación y los encuadres no solo crea atmósferas inolvidables, sino que bebe de la ciencia ficción clásica y el cine negro. En Encuentros en la tercera fase, por ejemplo, las sombras y los juegos de luz evocan el misterio de Ultimátum a la Tierra, mientras que en Tiburón, la cámara parece acechar como en un thriller de Hitchcock. Es esa mezcla de asombro y suspense, heredada de los grandes, lo que convierte sus películas en algo tan atemporal. Y esa maestría técnica pronto lo catapultaría a la cima de Hollywood. Sus siguientes películas marcaron un antes y un después, no solo en su carrera, sino en la historia del cine. En 1975, Tiburón irrumpió como una ola imparable. Con un presupuesto ajustado,
y un tiburón mecánico que apenas funcionaba, Spielberg convirtió una premisa simple en un fenómeno cultural, un thriller visceral que devoró la taquilla y lo coronó como el rey del blockbuster. Apenas 2 años después, en 1977, llegó Encuentros en la tercera fase, una sinfonía de ciencia ficción que mezclaba el asombro infantil con una profundidad casi espiritual. Mientras los platillos volantes iluminaban la pantalla, Spielberg se reveló como un visionario, un narrador capaz de hacer que lo imposible se sintiera real, al estilo de los grandes soñadores del cine clásico. A partir de ahí, su carrera no solo despegó, se disparó hacia las estrellas, y el mundo entero empezó a prestar atención. Si Tiburón y Encuentros pusieron a Spielberg en el mapa, lo que vino después lo convirtió en una leyenda viva. En 1981 desempolvó el espíritu de los seriales de aventuras de su infancia y nos dio En busca del arca perdida, el debut de Indiana Jones. Junto a su amigo George Lucas, Spielberg creó un héroe de pura cepa clásica, un arqueólogo audaz con sombrero, fedora y látigo en mano, que saltaba de trampas mortales a tesoros perdidos como si hubiera nacido en una matiné de los 30. Pero no era solo nostalgia. Con una energía desenfrenada y un sentido del humor que cortaba la tensión como un machete, Spielberg transformó esas raíces en algo nuevo, algo que generaciones enteras memorizarían escena por escena. La persecución del camión nazi o el enfrentamiento en el Pozo de las Serpientes no eran solo acción, eran cine elevado a un espectáculo inolvidable. Apenas un año después, en 1982, llegó E.T., el extraterrestre, y el mundo descubrió que Spielberg no solo dominaba la aventura, sino también el corazón. Inspirada en su propia infancia y en clásicos como El Mago de Oz, esta historia de un niño solitario y un alienígena perdido tocó fibras que pocos podían alcanzar. Con bicicletas volando contra la luna y una despedida que arrancaba lágrimas hasta el más duro, E.T. era un cuento de hadas moderno, pero con la calidez y la simplicidad de las fábulas de Frank Capra. Spielberg no solo dirigió, evocó esa magia de los años 40 y 50 que lo había formado, demostrando que podía hacerte reír, temblar y llorar en una sola sentada. Estas 2 obras maestras no fueron solo éxitos, fueron hitos que redefinieron lo que el cine podía ser, y el nombre de Spielberg se grabó para siempre en el firmamento de Hollywood. Spielberg no solo domina la imagen, sino que también usa la música de una forma profundamente clásica para amplificar la tensión y la emoción, y en eso su alianza con John Williams ha sido esencial. Williams, su compositor inseparable desde Loca Evasión en 1974, trae a la mesa un estilo que bebe directamente de las grandes bandas sonoras de Hollywood de los años 30 y 40, con ecos de maestros como Max Steiner o Erich Wolfgang Korngold. Juntos crean un lenguaje que homenajea y reinventa el pasado. Pensemos en Encuentros en la tercera fase. La partitura de Williams, con esos crescendos misteriosos y notas que parecen danzar con lo desconocido, recuerda las atmósferas inquietantes de clásicos de ciencia ficción, como La Guerra de los Mundos o Ultimátum a la Tierra, pero elevadas a un nivel casi cósmico. Sin embargo, el genio de Spielberg con la música va más allá. En Tiburón, convierte 2 simples notas en un latido de puro terror, un truco que Alfred Hitchcock perfeccionó en Psicosis, donde Bernard Herrmann hacía temblar al público con cuerdas afiladas. Y luego está E.T., donde Williams despliega una melodía tan tierna y majestuosa que eleva cada pedaleo hacia la luna a un himno de maravilla y despedida, evocando la calidez orquestal de las fábulas clásicas mientras arranca lágrimas con una precisión que solo los grandes saben lograr. Y no se queda solo en la música. Spielberg también teje diálogos y personajes que rinden tributo a los héroes y villanos del cine clásico. El carismático y audaz Indiana Jones podría haber salido de una aventura de Errol Flynn,
mientras que el terrorífico monstruo de tiburón es tan imparable como los de las pesadillas en blanco y negro de los años 40. Es esta fusión de sonido, carácter y narrativa lo que hace que su cine sea un puente entre lo clásico y lo eterno. Los años 80 fueron un torbellino para Spielberg, una década donde su imaginación no tuvo límites y su cine siguió creciendo. En 1984 llegó Indiana Jones y el Templo Maldito, una secuela más oscura y salvaje que su predecesora. Indy cambió las arenas del desierto por las junglas de la India, enfrentándose a cultos macabros y corazones arrancados, en una aventura que parecía sacada de los seriales más atrevidos de los 30, pero con un giro visceral que solo Spielberg podía dar. Aunque dividió opiniones con su tono sombrío, la energía frenética y esa mezcla de humor y peligro puro consolidaron a Indy como un icono eterno. 3 años después, en 1987, Spielberg dio un volantazo con El Imperio del Sol. Basada en la novela de J.G. Ballard, esta historia de un niño perdido en la China devastada por la Segunda Guerra Mundial fue un lienzo diferente. Menos acción, más alma. Con planos que recordaban las épicas contemplativas de David Lean, como Lawrence de Arabia, y una sensibilidad que rozaba el melodrama clásico, Spielberg mostró que podía ir más allá del entretenimiento y tocar lo profundo, lo humano. Y luego, en 1989, cerró la década con broche de oro, Indiana Jones y la Última Cruzada. Esta vez trajo a Sean Connery como el padre de Indy, y juntos entregaron una oda al vínculo familiar envuelta en una búsqueda del Santo Grial. Era el Spielberg más puro. Aventuras de ritmo endiablado, diálogos chispeantes y un corazón que latía con ecos de las buddy movies de antaño. La escena del tanque o el salto de fe no eran solo espectáculos, eran testamentos de cómo Spielberg podía tomar lo clásico, esas matinés de los 40 que tanto amaba, y hacerlo inmortal para nuevas generaciones. Los 80 lo vieron en su apogeo como rey del entretenimiento, pero también como un narrador que empezaba a mirar más allá, hacia historias que desafiaban y conmovían. Spielberg no se conformó con reinar en la aventura y la fantasía. Su genio también lo llevó a explorar las sombras del alma humana. Inspirado por los grandes dramas históricos del cine clásico, como las obras de John Ford o los relatos crudos de la posguerra, comenzó a tejer historias que desafiaban al público a mirar más allá de la pantalla. En La lista de Schindler transformó el blanco y negro en un grito silencioso contra el horror del Holocausto, con una delicadeza que recordaba los documentales humanistas de antaño, pero con una fuerza que era suya y solo suya. Luego, en Salvar al soldado Ryan, llevó la guerra a un nivel visceral, con esos primeros 20 minutos en Omaha Beach que parecían pintados con la brutalidad honesta de un noticiero de los 40, elevados por su ojo para la esperanza entre las ruinas. Y en Múnich se sumergió en las heridas del terrorismo y la venganza, tejiendo un thriller político tan tenso como introspectivo, con ecos de las intrigas morales de los 70, pero anclado en su habilidad para humanizar lo inhumano. Estas no eran solo películas, eran proclamas de un director que, tras conquistar la épica del entretenimiento, ahora exploraba lo más profundo de la vida misma. Su método seguía siendo clásico en su esencia, narrativas claras, emociones al frente, pero su madurez lo convirtió en un cronista de la historia, un hombre que podía hacerte soñar con dinosaurios un día y reflexionar sobre la humanidad al siguiente. Los 90 y los 2000 fueron un torbellino de reinvención para Spielberg, una etapa donde su versatilidad brilló como nunca. En 1993, el mundo contuvo el aliento con Parque Jurásico, una maravilla tecnológica que trajo dinosaurios a la vida con un realismo sobrecogedor. Esos rugidos del T-Rex y el asombro infantil ante lo imposible eran puro Spielberg, un eco modernizado de las aventuras fantásticas de los 50.
pero con efectos que iban desde lo digital hasta lo animatrónico y que cambiaron el cine para siempre. Ese mismo año, 1993, marcó un antes y un después con el doble golpe de Parque Jurásico y su giro radical hacia temas más oscuros. Hacia 1998, su mirada bélica volvió a revolucionar el género, y los 2000 siguieron empujando límites. En 2001, AI, inteligencia artificial, heredada de Stanley Kubrick, exploró la soledad y la humanidad en un futuro distópico, con un tono melancólico que rozaba las fábulas clásicas de ciencia ficción. Al año siguiente, Atrápame si puedes sorprendió con una ligereza inesperada. Leonardo DiCaprio y Tom Hanks bailaban en una comedia de estafas que evocaba las screwball comedies de los 30, pero con el ritmo ágil de Spielberg. Luego llegó Minority Report en 2002, un thriller futurista que, en su esencia, escondía un homenaje al suspense de Hitchcock, con Tom Cruise como un hombre perseguido por un crimen que aún no había cometido. La paranoia, los giros y la atmósfera opresiva recordaban a Con la muerte en los talones o Vértigo, envueltos en un lienzo de neón y tecnología que lo hacía sentir fresco y eterno. En 2004, La Terminal trajo una fábula moderna, con Tom Hanks atrapado en un aeropuerto, destilando calidez y humor con ecos de las comedias humanas de Capra. Al año siguiente, La Guerra de los Mundos de Spielberg reimaginó el clásico de H.G. Wells con un caos apocalíptico que mezclaba el terror de los 50 con una escala épica marca de la casa, mientras Múnich en 2005 profundizó en su etapa de reflexión. Pero no paró ahí. En 2011, Las aventuras de Tintín resucitó el espíritu de las tiras cómicas con una animación vibrante. Ya en 2015, El puente de los espías tejió un thriller de la Guerra Fría con la precisión de un relojero, evocando los dramas de espías clásicos, y en 2017, The Post defendió la libertad de prensa con Meryl Streep y Tom Hanks, un eco de los films periodísticos de los 70 llevado a la altura de su madurez. Fueron décadas donde Spielberg no solo dominó la taquilla, sino que desafió géneros, emociones y expectativas, consolidándose como un titán que todo lo podía, desde rugidos prehistóricos hasta silencios que pesaban como la historia misma. En 2018, Spielberg nos regaló Ready Player One, una carta de amor a la cultura pop que latía con su espíritu más juvenil. Basada en la novela de Ernest Cline, esta odisea digital nos lanzó a un mundo virtual donde el DeLorean de Regreso al Futuro rugía entre naves espaciales y guiños a los 80, todo envuelto en gráficos punteros que destilaban alta tecnología. Pero no era solo un festín visual, era Spielberg volviendo a sus raíces, a esa aventura desenfrenada de los seriales que lo formaron, ahora con un brillo futurista. Cada carrera, cada referencia, desde Atari hasta Gundam, era un eco de su propia infancia, un recordatorio de que el cine, como oasis, es un lugar donde los sueños se hacen reales. Para muchos, fue un viaje nostálgico y brutalmente bueno. Para Spielberg, una prueba de que su espíritu seguía siendo el de un niño apasionado por lo extraordinario. Pero el genio de Spielberg no se limitó a la silla de director. Como productor, extendió su magia a través de Amblin Entertainment y DreamWorks, dejando una huella imborrable en el cine. Desde los 80, con Amblin, dio vida a joyas como Gremlins, donde el caos navideño de Joe Dante evocaba las comedias oscuras de los 40, y Los Goonies, una aventura infantil que parecía sacada de un serial de matiné, pero con un corazón que latía al ritmo de su propia infancia. Luego, en 1994, fundó DreamWorks con Jeffrey Katzenberg y David Geffen, y el mundo conoció un nuevo reino de historias. La saga Shrek revolucionó la animación con su humor irreverente y su alma de cuento clásico, mientras títulos como Madagascar o Kung Fu Panda demostraron que podía reimaginar fábulas para nuevas generaciones. No solo produjo,
moldeó sueños ajenos, desde el DeLorean de Regreso al Futuro hasta las criaturas de Super 8, siempre con un ojo en esa grandeza clásica que lo formó. Como productor, Spielberg no solo creó éxitos, construyó un imperio donde otros podían brillar. Y como un maestro del Renacimiento, Spielberg no guardó su luz para sí mismo. La compartió con una generación de cineastas que bebieron de su visión. Robert Zemeckis, su alumno más aventajado, tomó el relevo con Regreso al Futuro, una carta de amor a la aventura y la tecnología, que llevaba el ADN de Spielberg en cada fotograma, y luego con quien engañó a Roger Rabbit, fusionando animación y live action con un guiño a los cartoons clásicos. Joe Dante, con Gremlins, destiló esa mezcla de humor y caos que Spielberg adoraba, mientras J.J. Abrams, en films como Super 8, rindió homenaje directo a la maravilla juvenil de los 80 que Spielberg perfeccionó. Su influencia no era solo técnica, era un espíritu, una forma de ver el cine como un lienzo donde lo imposible se hace real. Desde las sombras de Amblin hasta los estudios de DreamWorks, Spielberg no solo dirigió películas, formó narradores, dejando un legado que sigue resonando en cada pantalla que enciende la imaginación. Más allá del cine, Steven Spielberg encontró su propio refugio en la familia. En 1991 se casó con Kate Capshaw, a quien conoció en el set de Indiana Jones y el Templo Maldito, y juntos formaron un hogar lleno de risas y amor con sus 7 hijos, algunos propios y otros adoptados o de relaciones anteriores. Entre rodajes y guiones, Spielberg ha sido un padre que lleva a sus pequeños al cine, que comparte historias al borde de la cama, un hombre que sabe que la verdadera aventura está en los lazos que perduran. Su vida familiar, discreta pero cálida, refleja ese mismo corazón que pone en cada fotograma, un deseo de conectar, de proteger, de soñar juntos. Y así, llegamos al final de este viaje por la vida de un hombre que ha hecho del cine un lugar más grande, más humano, más mágico. Gracias, Steven, por las persecuciones de Indy, por las bicicletas volando contra la luna, por los silencios que nos hicieron llorar y los rugidos que nos hicieron temblar. Gracias por enseñarnos que las historias pueden ser eternas, que los sueños colectivos no tienen fecha de caducidad. Sigue soñando, Rey Midas de Hollywood, por muchos años más, y que nosotros sigamos siendo niños frente a tus pantallas, con los ojos abiertos y el alma vibrando al ritmo de tu magia, porque mientras haya cine, habrá un poco de ti en cada rincón de nuestros corazones.